He aprovechado, este sería el tercer domingo, he aprovechado estos 3 domingos para hablar sobre Navidad o sobre la Navidad, pero no en un sentido convencional. No quiero dar el mismo mensaje de los pastores, de María y de todo eso, ya lo sabemos, ya lo entendemos. Pero es mejor que lo veamos desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más profunda. Por eso vimos capítulo 2 de Hebreos y también vimos el capítulo 2 de Efesios, perdón, de Filipenses, en estos domingos anteriores que yo estuve dando mensajes. Y hoy vamos a ver el más importante, en mi opinión, el más sobresaliente y, y que nos debe llenar de dicha por sobre todas las cosas. Está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan definitivamente es mi evangelio favorito. Me ha marcado mucho el Evangelio de Juan a lo largo de toda mi vida. Ha sido muy importante para mí. Y obviamente no digo que tengan algún defecto los otros evangelios, más bien el Evangelio de Juan es un complemento de los otros evangelios. Esto lo voy a decir porque hay muchos defectos actualmente, especialmente en las corrientes seculares. Se dice cosas como que ahora aparecieron otros evangelios y en realidad hay como unos 30 o 20 y tantos evangelios. Sí, hay muchos evangelios y todos esos eran falsos. Desde aquel entonces ya se demostró que eran falsos. Lo bueno del apóstol Juan, porque no fue Constantino, con Constantino se oficializó el cristianismo, pero no fue Constantino, sino fue el apóstol Juan quien tuvo a la vista uno, lo más seguro es que dos de los evangelios sinópticos, si no es que tuvo a la vista los tres evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Esos tres evangelios los tuvo a la vista el apóstol Juan y lo que vemos con el apóstol Juan en su evangelio es hacer un complemento. Los otros evangelistas no hablan del primer año del Señor, el evangelista Juan o el apóstol Juan sí lo hace. Y nos da muchas palabras que dio el Señor Jesucristo en secreto con sus discípulos que los demás evangelios no lo tienen. ¿Esto por qué? Porque lo que está haciendo es certificar los demás sinópticos. No solamente que el Evangelio de Juan es muy profundo, muy superior, muy celestial, también el Evangelio de Juan está certificando y avalando todo lo que sucedió, todos los otros hechos de los tres evangelios sinópticos. Así que ahí está, esa es la prueba. La misma Biblia se certifica a sí misma y los mismos escritores bíblicos se certifican a sí mismos. No se trata de que salió uno y rompió una vasija por allá en el desierto y de pronto ahora sí están los verdaderos evangelios. Todo eso es mentira. Todas esas son falsedades. Lo digo para aclarar. Ahora entremos al mensaje directamente. El apóstol Juan no quiere iniciar su mensaje de Navidad o el mensaje de Navidad en su evangelio directamente con los mismos hechos que, como dije, él ya los había visto en los otros evangelios. Así que nos habla en un sentido más profundo, más fuerte, más directo, más glorioso. Y por eso quería que leyéramos hasta el versículo 14. No lo vamos a ver todo, solamente vamos a tomar unas características, no lo vamos a ver todo. Pero vean el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ese es el sentido de la Navidad para el apóstol Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué fue hecho carne? Para que habite entre nosotros, para que esté con nosotros. Es el regalo que hemos recibido. Es el regalo que Dios le da a la humanidad perdida, condenada, arruinada, y su oportunidad de salvación solamente está en Él, en Cristo Jesús. Bien. Aclarando. Y así empieza el capítulo. En el principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Bien, la palabra no es verbo. Quiero aclarar desde ya. La palabra ahí o la verdadera palabra, la palabra correcta es logos. Logos. Los traductores de nuestra Biblia, la que nosotros utilizamos, no quisieron poner palabra o la palabra. En el principio era la palabra, porque el artículo era muy importante. Él, perdón, no es artículo, es el pronombre.
Él. Entonces, entendió que el escritor santo estaba llamando al Señor y le estaba dando su pronombre, Él. Entonces, para conservar eso, por eso quiso utilizar la palabra verbo, pero no es verbo, es palabra, o sea, logos. En el principio era el logos, eso sería lo más exacto. Y lo mejor es que tuviéramos una acotación al final de página en donde logos significa que la palabra o palabra. Eso es, eso es. Recuerden que verbo simplemente es un tipo de palabra que significa acción. Jesús no es un tipo de palabra, Jesús es la palabra de Dios, la palabra creadora, la palabra formadora. Dios por medio de su palabra hizo todas las cosas que existen, creó todas las dimensiones, creó toda criatura, creó toda vida. Por medio de su palabra es que Él ejecuta todas las cosas, que por cierto también dice la Biblia, que es por medio de la palabra que todas las cosas se mantienen unidas. O sea, logos, es el logos. La palabra logos es una palabra griega y es la palabra que utiliza acá el escritor santo, logos. Entonces, en nuestra mente, cambiemos ya. No es verbo, es logos, logos. Y esa es la primera característica del Señor Jesucristo. Él era el logos de Dios. Cuando Dios hablaba era Jesús, era Cristo, era esa persona que en el vientre de María se encarnó, se hizo carne, como dice el versículo 14. Es esa persona la que hacía las cosas, ejecutaba las cosas, creaba, formaba, diseñaba. Es esa palabra la que todo lo sostiene. Él era ese ser, esa palabra, esa parte de Dios, esa esencia de Dios. Pero no solamente es eso. Sigamos leyendo. El verbo estaba con Dios, o sea, el logos. El logos era Dios. Versículo 2, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Porque es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pueden leer el primer capítulo de Colosenses. Ahí va a ahondar mucho más el apóstol Pablo. Yo no voy a ahondar en estos conocimientos, son muy profundos. Y quiero que veamos el versículo 14, es muy importante. Versículo 14, siempre capítulo 1 de Juan. Perdón, versículo 4. En él estaba la vida. Otra gran característica. ¿Qué hablar sobre la vida? En él estaba la vida. Básicamente esa es la descripción de Dios, la esencia de Dios y quién es Dios. En el conocimiento antiguo, el nombre de Dios se identifica como aquel que tiene vida por sí mismo. Este es el conocimiento antiguo. Aquel que tiene vida por sí mismo. Todas las cosas y todos hemos tomado vida de algo, de alguien más. Nuestra vida viene de alguien más. La existencia del sol viene de algo más. Fue hecho de algo. La tierra fue hecha de algo. Dios, en su esencia elemental, existe porque en Él está la vida. Y desde siempre está la vida. Por eso Él siempre ha existido y tiene la capacidad de dar vida. Él no se envejece, Él no se cansa, Él nunca morirá. En Él está toda vida y de Él fluye toda vida. Ese es el sentido de vida acá. En Él estaba la vida. Por eso es que Él, siendo el Logos, al ser pronunciado por Dios, entonces iba y formaba y creaba y desarrollaba. Eso es lo que quiere decir el apóstol Juan. No se refiere a la vida que nosotros conocemos, a la vida que nosotros vemos en cualquier momento. Es la vida de Dios, la vida creadora, la vida, la esencia que todo lo ha formado, que todo lo hace y que todo lo tiene. Y la otra característica, y la vida era la luz de los hombres. La palabra luz es fos en griego, fos. De donde nosotros usamos la palabra o tomamos la palabra fósforo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los fósforos? Yo creo que ya no se llaman fósforos, se llaman cerillos, ¿no? Pero donde usábamos fósforo, bueno, hay un elemento que se llama fósforo, viene precisamente de esta, del fos. Fos significa luz. Y la palabra para vida en griego es zogen.
Esa es la palabra para vida, el Zoen. Y al describir la luz, bueno, ¿qué podemos hablar sobre la luz? Tiene muchas características la luz, la física, la mecánica cuántica es muy interesante al respecto, pero ¿para qué nos vamos a meter a eso? Siempre cuando pienso en la luz y cuando pienso en el nacimiento de Cristo, siempre me imagino esa noche. Siempre me imagino esa noche, siempre me imagino ese tiempo en donde empieza a brillar la estrella de Belén y que estaba anunciando, que estaba señalando el nacimiento del Hijo de Dios. La luz venía al mundo, a este mundo de oscuridad. No sé si se recuerdan, pero en el capítulo 2 de Hebreos lo vimos varias semanas atrás. Y en el capítulo 2 de Hebreos dice el escritor que el reino del demonio fue establecido sobre la tierra. Es el imperio de la muerte establecido por el diablo. Es un imperio de oscuridad. Es un imperio de perdición, de ruina. Es un imperio donde nadie sabe nada y especialmente de Dios. Todavía el hombre discute si Dios existe. Todavía el hombre discute cuáles son las pruebas de que Dios exista. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Al hombre no le importa hacer daño. Al hombre no le importa descarriar su vida. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. No sabe hacia el vacío al que va. No sabe la destrucción que le espera. Eso es lo que hace el pecado. Todos nosotros lo conocemos. Conocemos muy bien el pecado y sabemos cómo nos nubla los ojos. No sabemos a quién lastimamos, no sabemos a quién dañamos y nos dañamos a nosotros mismos. Y por supuesto también lastimamos a Dios. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, dice, ya delante de su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He lastimado a Dios en primer lugar. Ahora me doy cuenta. He desobedecido a Dios. He hecho lo malo ante los ojos de Dios. Ahora me doy cuenta. El pecado nos nubla. El pecado nos hace ciegos. Y es por eso que era necesaria la luz, el fos de Dios. Era el logos, era la luz, era la vida. Y esto, este ser, este ser maravilloso, este ser excelso, este ser omnipotente, fue hecho carne. Es esa la importancia del versículo 14, el que ya leímos. El verbo fue hecho carne, o sea, el logo fue hecho carne. Es esa la importancia. Para que le quede claro al ser humano de que sin Cristo no tiene luz, no sigue y no tiene la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, no tiene y nunca tendrá vida. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, escribe, el que tiene el testimonio tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El tener el testimonio del Hijo significa que tengo al Hijo de Dios, y al tener el Hijo de Dios yo ya tengo la vida eterna ya está en mí. Por cierto, es otro de los pasajes que se rechaza ahora. Dicen, esos pasajes en varios manuscritos no están. Pasaje importantísimo, apoyado por esto mismo. Para que el hombre tenga vida, tiene que tener al Hijo de Dios. Para que el hombre pueda guiar sus pasos hacia Dios, pueda tener una vida correcta, necesita al Hijo de Dios en su vida y obedecer, ser discípulo del Señor Jesucristo, vivir como Él vivió. Él es nuestra guía, Él es nuestra dirección, Él es nuestro compromiso. ¿Qué tanto se parece al Señor Jesucristo? Estamos terminando un año, ya estamos a punto de iniciar uno nuevo y ahí entonces nos comprometemos, ponemos nuevas metas, hacemos diferentes cosas por hacer. Queremos hacer, queremos lograr. Muchas de ellas no se logran. Pero nuestra meta por la cual estamos en esta tierra es para seguir al Hijo de Dios, porque el seguir al Hijo de Dios estamos
siguiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y tenemos la luz de Dios en nuestra vida. Es muy fácil. Dios lo dejó tan fácil. Convirtió a su Hijo, encarnó, lo hizo en esa tierra precisamente para que se volviera en la luz, en el logos, en la fuente de vida para las personas. Y las personas siguen rechazando a Cristo. Por eso el demonio tiene tanto efecto y tanto compromiso con desvirtuar, cambiar, trastornar. ¿Quién era Cristo Jesús? Gasta muchísimo dinero. Bueno, gasta muchísimas vidas. Utiliza tantísimas personas para desvirtuar, para malobrar, para hablar diferente del Señor Jesucristo. Lastimosamente, incluso teólogos han caído en esto. Le llaman el Cristo o el Jesús histórico. Ya es un Jesús humano. Ya no hay que creer en la virginidad, en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ya no hay que creer en que Él caminó sobre las aguas. Ya no hay que creer que Él resucitó. No hace falta creer en eso. El Señor nos dejó a nosotros, hermanos, como creyentes en esta tierra, para poder defender esa idea de quién es verdaderamente Cristo Jesús. El hecho de que la palabra creadora de Dios se hiciera carne es un pensamiento enorme, increíble. Ya no nos cuesta tanto creer en el nacimiento virginal. No nos cuesta tanto entender que el Espíritu Santo formó un cuerpo y ahí vino a encarnarse el Señor Jesucristo. En uno de los salmos, el salmista, el gran profeta David, escribe que Dios se viste de luz. Dios se viste de luz. Más adelante en este mismo capítulo de Juan, el apóstol escribe que a Dios nadie le vio jamás. Es el unigénito Hijo del Padre quien le ha dado a conocer. Es Él el que revela a Dios. Él es la luz de Dios. Y esa luz se hizo carne para poder habitar entre nosotros. Ese es el sentido. Es esa la razón por la cual nosotros como iglesia, porque no hay una ordenanza, nosotros como iglesia tomamos este tiempo y decimos, vamos a celebrar esto. Es un tiempo alegre, es un tiempo de felicidad, pero ese tiempo de felicidad significa que el verbo se hizo carne, que la vida se hizo carne para que usted al tener a Cristo Jesús ya tiene la vida eterna. Ya, ya no tiene ninguna pena. Solamente tiene que seguir al Señor Jesucristo, no para ser salvo, para que su vida esté bien. En Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y de la inteligencia, escribe el apóstol Pablo en Colosenses. Si tan solo siguiéramos más a Cristo Jesús, ¿cómo sería nuestra vida? Si tan solo nos quisiéramos parecer más a Él, si tan solo nos esforzáramos cada día más. No me refiero a hacerle caso. Hacerle caso significa convertirnos en Él, a pensar más como Él pensaba, a vivir más como Él vivía. ¿Cómo sería nuestra vida? Tendríamos la luz de la vida resplandeciendo hacia todas las demás personas. Y las demás personas verían que Dios está en nosotros. No se trata que Dios está en la iglesia. Sí, Él viene cuando nos reunimos. Pero lo más importante es que la gente vea a Dios en su vida. La única forma de hacer eso es por el resplandor de Cristo Jesús en su ser. Esa es la única forma. ¿Y sabe qué? Ya lo tiene. Ahí está. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, si usted cree de todo corazón y el Espíritu Santo ahí está, usted puede tener esa vida.
dichosa, gozosa. ¿Por qué? Porque tiene bienes, porque el Señor le hará millonario, porque el Señor le quitará todas las enfermedades. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, mientras estaba en esta tierra, no tuvo escasez? Él mismo lo dice. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dónde reclinar su cabeza. Le pregunto, ¿era triste el Señor por eso? ¿Estaba mal? ¿Estaba enojado con Dios? ¿Se irritaba con Dios? En Él estaba la vida. Y esa vida llegaba a otras. Esa vida tocaba a otras vidas. Mostraba la salvación. ¿Y sabe qué? Eso es lo que el Señor quiere hacer con su vida, personalmente. Hermanos, por eso estamos acá. Hemos recibido la luz para hacer luz. Somos lumbreras. ¿Se recuerdan esos pasajes? Lo repiten los apóstoles. Lo repite el Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Yo me voy, pero yo los dejo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. ¿Estamos caminando como la luz? ¿Estamos viviendo como la luz? ¿Estamos pareciéndonos más? ¿Estamos acercándonos más? Ahora yo les digo, muy probablemente, todo esto empieza por el vacío que a veces está en nuestros corazones. A veces esto viene por calamidades o situaciones difíciles que nos pasan o nos están pasando. A veces hay una enfermedad que nos quita la paz, la seguridad, a veces hay una pérdida. Estos son tiempos en donde nos recordamos y en donde vienen esas punzadas al corazón. Mi ser querido, mi familiar, la persona que yo más amaba. Y para muchos es tiempo de mucha depresión y hasta suicidio. ¿Qué tanto el Señor Jesucristo llena su corazón? Es la pregunta. ¿Qué tanto llena su mente? Lo que Él es, su grandeza, su palabra, su luz, su dicha, su vida. ¿Qué tanto está en cada uno de sus pensamientos? El llamado, hermano, sería a que se enamoraran de Cristo, que vivieran cada día su persona, su esencia, su gloria, su dicha. Ese es mi deseo, es por lo que trabajo, es por lo que me esfuerzo y es por lo que preparo los mensajes. Que cada día busquemos más. ¿A dónde vamos a llegar? Eso es problema de Dios. ¿Hasta dónde llegaremos y hasta dónde creceremos? Eso es el Espíritu Santo, eso le toca al Espíritu Santo. No nos toca a nosotros. Lo que me toca a mí y lo que le toca a usted es no perder o recobrar, si ya lo perdió. ¿Se recuerda? El primer amor. El primer amor. De eso se trata esto. Por eso hacemos esta festividad. Es una festividad, es una fiesta, es algo de dicha, es algo para estar cerca de las personas. Me gusta el cuento de Navidad, un cuento de Navidad. ¿Lo han visto de Charles Dickens? Me gusta, pero me gusta al final. Y es que Ebenezer Scrooge, menciona el escritor, aprendió a vivir la Navidad, no solo el tiempo de la Navidad, sino todos los días. Por supuesto, no quiero aplicar esto como para un mensaje, pues obviamente no tiene nada que ver con el Señor y toda la historia no tiene que ver con el Señor. Pero, ¿por qué solo en este momento somos felices? ¿Por qué solamente en este tiempo hay contentamiento? Una de las razones por las cuales a mí me gusta celebrar la Navidad es porque desde que era pequeño era el momento más feliz, era un momento de felicidad, de alegría, de expectación, de dicha.
En parte tuve que vivir el tormento de una maestra que le encantaba masacrar a los muchachos, y entonces yo tenía que irle escabullendo, entonces yo era feliz porque habían vacaciones, entonces no tenía que ver a esa señora hasta el otro año. Parte era esa felicidad, pero no. Eh, la Navidad era alegre, era feliz. Después se me acababa, por lo que les acabo de contar. Todo el año tenía que portarme bien, portarme bonito, portarme lindo, porque hacía cosas espantosas. Pero a lo que voy es, hermanos, no partamos de este momento y de este tiempo de alegría, de este tiempo de celebración, con ya se acabó, a regresar a la monotonía, al cansancio, a la fatiga, al desamor, al desapego, al desinterés. Ya en usted está la luz de la vida, si es que de verdad tiene a Cristo. Ya en usted está la palabra eterna creadora de Dios para guiar su vida, para guiar sus pensamientos. ¿Por qué hay amargura? En el mundo tendremos aflicciones, lo dice el Señor Jesucristo. Y ya viene un año, 2025. No sabemos qué aflicciones traerá. No sabemos qué conflictos, cuántos problemas, cuántas guerras más. No lo sabemos. Pero que no nos preocupe. No nos preocupemos por eso. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros. Es Dios quien va a velar por nosotros. Es Dios quien nos ha guardado. Él nos ha traído hasta acá y nos llevará. En Dios haremos proezas. ¿Se recuerdan todas esas partes? ¿Lo cree de verdad? ¿Confía? Yo espero que tenga confianza. Hoy estuvimos hablando sobre la fe y lo que espero es que tenga confianza sobre este nuevo año. Vendrán cosas malas, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero también vendrá triunfo, vendrá victoria. El Señor nos llevará en victoria. Lo que pasa es que no sucede muchas veces como queremos, en el tiempo que nos gusta o como nosotros le queremos ordenar al Señor. Eso no funciona así. No funciona así. Pero sobre todas las cosas, y es algo que siempre tengo en mi corazón. Como ser humano, siempre tengo vacíos y tristezas, como cualquier ser humano. Pero siempre me recuerdo de la gracia de Dios, de la dicha de Cristo, de que si Él está conmigo, lo tengo todo. Es cierto. Ahora no lo veo, no lo puedo abrazar y quisiera hacer eso. No puedo estar con Él en este momento porque es necesario que esté acá, al igual ustedes, pero llegará nuestro momento cuando estemos con Él. Y vamos a estar con Él gracias a Él, no gracias a mí, no gracias a mis buenas obras, no gracias a lo inteligentes, buenos, justos o lo que sea que seamos. Es porque Él vino, Él quiso encarnarse y tuvo que pasar esos 33 años y medio sobre esta tierra por amor a usted. Por amor a usted, por amor a mí. Ahora sabe, Él está viendo quién le ama. Eso es lo que Él está juzgando. ¿Quién le ama? ¿Quién quiere entregarle su corazón? ¿Quién quiere entregarle su vida? ¿Y para quién? Él es lo principal y lo más valioso. Que el Señor les bendiga.